Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos visto hasta este punto los diferentes aspectos, rasgos y características de cada iglesia de que el Señor le escribe a las, como conocemos en nuestros días, las 7 iglesias de Asia Menor. Esta es la 5ª iglesia a la que el Señor le manda este mensaje. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis era la ciudad más antigua de Asia Menor. Cuando el Señor se dirige a esta ciudad, o mejor dicho, a esta iglesia que residía en esta ciudad, ya tenía como 1200 años de que esta ciudad había sido fundada. Es decir, es una ciudad muy antigua. En nuestros días podemos decir que ya de su fundación pasaron ya 2200 años, en que esta ciudad se estableció y se fundó. Y aparte de esto, esta iglesia que habitaba en esta ciudad, como las demás iglesias que estaban en esas ciudades, no es diferente en cuanto a lo religioso, porque esta ciudad también tenía a su Dios, a quienes ellos adoraban, a quienes ellos servían, y ahí estaba el dios Cibeles, a quienes ellos rendían culto. Pero a diferencia de las otras ciudades, este culto no era muy sobresaliente, porque si usted notará en lo que hemos leído acerca de esta carta a esta iglesia, no hay problema alguno en cuanto a que este culto pagano infiriera en la iglesia del Señor, como lo vimos en la anterior iglesia a que el Señor le escribe a Tiatira, donde vimos que de alguna manera el culto pagano y los sacrificios a los ídolos estaba infiriendo bastante en los hermanos que vivían en esa ciudad. Pero a pesar de ello, esta ciudad, Sardis, a pesar de ser muy antigua, era una ciudad que en cuanto al comercio fue una de las grandes ciudades que obtuvo riqueza a causa de ello. Y por tal razón, por ser una de las ciudades más ricas en cuanto al comercio, esto provocó que se desataran muchas guerras. Y la razón es porque geográficamente esta ciudad estaba ubicada en un cruce donde habían 5 caminos que conectaban con muchas ciudades de todo su alrededor. Una de esas calles o rutas, por decirlo así, conectaba con una ciudad que es mencionada en el Antiguo Testamento, y es la ciudad de Susa.
Esto usted la va a encontrar en el libro de Esther. Ahí se menciona a Susa como capital de un reino. La cosa es que por estar ubicada en esa región que conectaba con diferentes rutas comerciales, esto hacía que muchos imperios llegaran aquí y se desataran muchas guerras. Como usted sabe, en nuestros días, una de las causantes de la guerra siempre ha sido el interés económico. Nunca ha sido guerras porque tal vez ha habido un conflicto personal o un conflicto que se lleven contiendas de religión. No. Generalmente en nuestros días siempre las guerras han sido por el motivo económico. Y antiguamente así era. Eso llevó a que esta ciudad levantara algunas murallas fortificadas. Y lo que se ha descubierto hasta el día de hoy en cuanto a la arqueología, era una ciudad que contaba con 3 murallas de protección. Ahora, a esta iglesia que habitaba en esta ciudad, el Señor le escribe mediante el apóstol Juan, porque es a Juan quien el Señor se dirige mediante el ángel para que Juan escriba y redacte lo que él va a mandar a esta iglesia. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le manda a decir? Escribe el ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En cada iglesia que el Señor escribe o le manda un mensaje, usted notará que Él usa algunos elementos para dirigirse, pero cuando Él usa estos elementos, lo hace con el sentido de tratar el tema que se va a desarrollar en la carta. Porque Él los elementos que usa es, el que tiene, dice aquí el texto, los 7 espíritus de Dios. No, por supuesto, está indicando que hayan 7 espíritus santos. Ni está indicando que hay más espíritus santos. Sino que en la Biblia usted encontrará que el 7, por ejemplo, es un número que representa lo absoluto. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo es: el que tiene la totalidad del Espíritu Santo dice esto. Porque el 7 significa algo que es completo y absoluto en la Biblia. Entonces, cuando el Señor dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto, se está refiriendo a que en el Señor está la totalidad, la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando dice las 7 estrellas, es algo que ya explicamos anteriormente. El Señor dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias de Asia. Entonces, esto quiere decir que el Señor tiene una cercanía, una intimidad con los mensajeros, con los que hablan la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué el Señor habla con la expresión de que Él tiene la plenitud del Espíritu Santo y por qué Él tiene esa relación con los mensajeros? Bueno, es lo que va a tratar el Señor. Dice el mismo versículo 1: yo conozco tus obras. Esto es algo que ya vimos, donde el Señor examina. Él conoce todo lo escondido, no hay nada oculto para el Señor, y a causa de esto, Él pues puede expresar lo que Él sabe y conoce de nosotros. Pero dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En la Biblia, la expresión nombre no siempre es para denotar o significar a alguien a quien se le ha designado un apelativo para llamarlo, sino que en la Biblia generalmente cuando se habla de la expresión y yo te daré un nombre o te haré un gran nombre, o como dice aquí, tienes nombre, es una expresión que en la Biblia se usa para referirse a algo que contiene fama o que contiene algo que es conocido. Por ejemplo, cuando usted lee el capítulo 12 de Génesis, cuando el Señor llama a Abraham y cuando le da la promesa, el Señor le dice a Abraham: y yo haré de ti un gran nombre.
lo que el Señor le está diciendo a Abraham es que de él haría que fuera famoso en todas las regiones del mundo. Y en realidad así ha sucedido. Porque díganme en qué parte del mundo no se sabe de quién es Abraham. Hasta aún en las personas que no creen en el Señor, las personas que niegan el Señor, ellos no ignoran quién es Abraham. Pero como el Señor le dice, de ti haré un gran nombre, es decir, de ti te haré muy famoso en toda la tierra. Entonces, con esto quiero decir, hermanos, que cuando el Señor dice que tienes nombre, está hablando de la fama que tenía esta iglesia. ¿Y cuál era la fama de esta iglesia? El Señor le dice, tienes nombre de que vives. Eso quiere decir que esta iglesia todos hablaban y decían, esta es una iglesia viva. Y es algo, hermanos, que usted notará que no es algo nuevo. A las personas en todos los tiempos, en todas las edades, en todas las épocas, siempre les ha interesado su imagen. ¿En qué sentido? Bueno, siempre les preocupa qué dirán de nosotros, qué piensan de mí, qué opinan de mí. Entonces, esta iglesia comenzó a escuchar, por supuesto, la fama de los que rodeaban esta iglesia o los que rodeaban esta ciudad. Hablaban en bien, pues, diciendo que esta iglesia era una iglesia viva. Pero como usted sabe, el Señor conoce todo. Y Él conoce los corazones. Usted notará que, por ejemplo, en nuestros días, a una persona que es artista le interesa su imagen. Y cuando hace la propaganda, usted va a ver que se presenta una imagen espléndida. Se habla bien de él, se promete muchas cosas de él. Y ya hay que decir de los políticos. Usted sabe que ellos, la imagen de ellos es una presentación impecable. Y a base de esto, pues logran engañar muchas personas. Y lastimosamente es algo que en el ámbito de las iglesias ha visitado también. Muchas iglesias les preocupa la imagen, la presentación. Esta iglesia, por supuesto, no solamente escuchó la fama, se lo creyó. Se lo creyó. ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermanos, porque vamos a hablar de nosotros, no vamos a hablar de otras denominaciones? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando dicen estos hermanos guardan la sana doctrina? Estos hermanos son cosas serias. Y llega un punto donde nos preocupa más esa opinión de lo que puede haber en nuestro corazón. Esta iglesia se creyó todo lo que decían de ellos, porque hablaban en bien de ella. Pero el Señor le dice, tienes fama de que estás viva. Pero el Señor dice, pero estás muerta. Estás muerta. Esto a nuestros días, hermanos, debe de preocuparnos. No en saber qué pueden opinar de nosotros, porque de nosotros se van a decir muchas cosas. Pero el problema más grande radica en que llegamos a un punto donde también surge otro problema. Y es que comenzamos a vivir del pasado. ¿En qué sentido? Bueno, usted notará que algunas veces se dice, yo me recuerdo cuando la iglesia era así. Yo me recuerdo cuando la iglesia hacía esto. Yo me recuerdo cuando nosotros practicábamos esto. Pero con eso está dando a entender que eso era cuando vivían.
pero que ahora ya no viven. O sea, viviendo de las glorias pasadas. Y por supuesto esta iglesia cuando surge, cuando nace, es una iglesia que nace con, por supuesto, como todas las iglesias, nacen con el poder del Espíritu Santo. Pero después de eso, solo quedaron viviendo lo que una vez experimentaron. Pero el Señor les dice, ustedes tienen esa fama de que es una iglesia viva. Pero el Señor les dice, pero ustedes están muertos. ¿Sabe en qué punto una iglesia se puede considerar muerta? Cuando el Espíritu Santo ya no está en ese lugar. Porque solo el Espíritu Santo le da vida a la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo ya no está en la iglesia, se vuelve una iglesia muerta. Entonces tengamos cuidado en creernos cuando digan Dios bendiga a los hermanos, que son cosas serias. No nos guiemos por eso. Guiémonos o reflexionemos si el Espíritu Santo está en nosotros. Porque al escuchar comentarios donde decimos, este hermano que predica, este hermano guarda la sana doctrina, este hermano es serio para predicar, pero la pregunta es, ¿estará el Espíritu Santo en su vida? Porque aquí estaba esta iglesia, la iglesia tenía fama, no tenía mala fama, era buena fama, porque dice, tiene fama de que vives. Pero ¿qué pasa? El Señor le dice, como el Señor conoce todo, eres una iglesia muerta. Una iglesia abandonada, porque ya el Espíritu Santo no estaba con ellos. Por eso el Señor les dice, he aquí, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto quiere decir que el único que puede dar vida es el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo ya no está, entonces aquello es algo muerto. Y quiero traer una ilustración de lo que le estoy diciendo, que solo el Espíritu Santo puede dar vida a donde hay muerte. El capítulo 37 de Ezequiel, usted notará que Ezequiel es llevado por el Espíritu de Dios a un valle. En este valle habían muchos huesos secos. ¿Qué le indica a usted un lugar donde solo hay huesos? Muerte. Un lugar que no hay vida. Por ejemplo, usted puede ir a ver el cementerio. Si usted destapara todas las tumbas, solo va a encontrar huesos. Eso es sinónimo de muerte. Entonces, Ezequiel es llevado a ese valle, donde le muestra una infinidad de huesos y secos en extremadamente, como usted no pudiese imaginar. Pero el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Por supuesto, usted sabe que Ezequiel sabía que si el Señor preguntaba era por algo. Y entonces él le responde, bueno, tú lo sabes, Señor. Entonces el Señor le da la orden de que profetice y que diga, huesos secos, oigan palabra del Señor. Y cuando Ezequiel hace eso, dice que los huesos uno por uno comenzaron a pegarse. Comenzaron a formarse tendones, músculos, carne y piel. Y cuando menos se acordó, vio aquella multitud, pero faltaba algo. Porque solo era la muy formación de la carne. Y le dice el Señor, vuelve a profetizar y llama al espíritu de los 4 cabos de la tierra. Bueno, profetizó Ezequiel y dice que vino el espíritu de los 4 extremos de la tierra y sopló sobre
toda aquella carne que se había recreado. Y dice que todos se pusieron en pie y se formó un gran ejército delante de él. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Entonces, solamente el Espíritu Santo puede dar vida a donde hay muerte. Por eso el Señor se le presenta así a esta iglesia. Es cierto, ustedes están muertos, pero miren, aquí está conmigo el Espíritu de Dios. Y les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, que habían otras cosas que se podían rescatar. Por eso les decía al principio, cuidémonos de no caer en los comentarios que se puedan decir de nosotros. No está mal que se hable bien, porque por supuesto es bueno reconocer lo que bien se hace. Pero no solo por eso nos vamos a llevar por esos comentarios, porque al final lo que viene a provocar es que nuestro ego crece y dejamos de hacer lo que muchas veces es correcto delante del Señor y nos preocupamos más por una imagen delante del público. Es decir, nos preocupamos más por lo que se ve. Nos preocupamos más por nuestra forma, lo vamos a poner en este tiempo, en cómo nosotros nos preocupamos. Nos preocupamos más por conservar cómo nos vestimos, cómo nos presentamos ante la iglesia, cómo vamos a hablar entre los hermanos. Lo digo en el sentido de creernos a un punto ser más santos que otros. Pues sí, porque hubo un tiempo que los hermanos decían, este hermano se guarda, este hermano no se mete con nadie, este hermano es humilde. Pero esos comentarios a la larga hacen que nos creamos superiores. Y cuando nos ponemos en ese talle, el Espíritu Santo nos abandona. Y aunque se oigan los comentarios, el hermano es un hermano que se guarda, pero delante del Señor ya está muerto, porque no está el Espíritu Santo. Yo sé que algunas veces se puede escuchar fuerte esto, pero es la verdad. Cuando nosotros nos preocupamos más cómo nos vemos delante de ustedes, ni sabemos en qué momento el Espíritu Santo nos deja de nuestra vida. Y sobre todo, hermanos, cuando creemos que estamos guardando la palabra del Señor, porque oiga lo que el Señor le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oiga bien, las obras que no son halladas perfectas delante de Dios. Porque muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es correcto. Y aunque para la gente pueda parecer correcto, para Dios no lo es. No lo es. ¿Qué es lo que algunas veces se da en nuestras congregaciones? Muchas veces se ve bien que un hermano ultraje a otro hermano. Y el hermano, para justificar su acción, dice: no, es que yo he dicho la verdad. Yo he hablado la palabra de Dios. Y la gente dice: tiene razón, está bien eso. Pero ¿usted cree que el Señor mira con agrado esa acción? ¿Cree usted eso? Esto es un ejemplo nomás para ilustrar de las muchas obras que hacemos y que pensamos que están bien. Por supuesto, para los humanos es bueno, es correcto. ¿Por qué? Porque nos preocupamos, como la famosa expresión, el qué dirán. Nos preocupamos por lo que van a decir los hermanos. Nos preocupamos por lo que van a pensar los hermanos. Pero ¿cómo usted puede saber que va a actuar correctamente? Bueno, si usted se guía por la palabra de Dios, va a actuar correctamente.
Bueno, por ejemplo, los fariseos, ellos pensaban que estaban haciendo bien delante de Dios. ¿Cómo se presentaban ellos ante el pueblo? Se presentaban justos, se presentaban santos, se presentaban como los que obedecían la palabra de Dios, pero según ellos estaban haciendo bien. Pero vino el Señor y les dijo: miren, ustedes aparentan sus vestimentas como sepulcros blanqueados, es decir, hermosos por fuera, pero por dentro, les dice, solo son el muerto, el cadáver ya putrefacto. Están llenos de muerte y de maldad. Pero como el problema de los fariseos es que ellos se preocupaban por el qué dirán, la opinión de la gente. Bueno, vemos por ejemplo a Nicodemo, que fue a platicar con el Señor. Una de las cosas por la cual él fue de noche es porque, como de cierta manera, estaba un poco preocupado de lo que podían pensar sus demás compañeros por ir a visitar al Señor. ¿Y cuántas veces, hermanos, no nos sucede eso a nosotros? Cuando queremos hacer algo que la Biblia nos demanda, pero nos detenemos. Porque lo primero que se viene a la mente es: ¿y qué pensarán los hermanos? ¿Qué pensarán los de la congregación? Ya les dije, si es algo que la palabra lo demanda hacerlo, se puede hacer. Porque aquí le dice: porque yo he hallado que tus obras no son perfectas delante de Dios. Ahora, oiga lo que dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿A qué cree que se está refiriendo? Lo que has recibido y oído. A la palabra del Señor. Porque usted sabe que todas las iglesias que se levantaron en el Nuevo Testamento fueron por parte de algunos apóstoles. ¿Y cómo ellos fundaron estas iglesias? Hablándoles la palabra del Señor. Entonces viene Jesús y les dice: oigan, presten mucha atención. Lo que ustedes recibieron y oyeron, reténganlo. ¿Qué nos quiere decir a nosotros en nuestros días? Que esto es lo único, esta palabra de Dios, eso es lo único que debemos de retener y guardar en nuestros corazones. Porque sé lo que Jesús le está diciendo. De lo que has recibido y oído, guárdalo. Guardemos la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la palabra del Señor es vida, entonces le da vida ¿a quién? A la iglesia. Le da vida al que oye la palabra del Señor. Es decir que el Señor está dando la solución, por decirlo así, a que ellos tenían la oportunidad de salir de esa muerte en la que se encontraban ellos. Y por supuesto, cuando el Señor habla de una muerte, no está hablando de una muerte física. Está hablando de una muerte espiritual. Pero el Señor le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Es decir, la palabra es la única que puede darnos vida. Porque Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y eran vida. Es espíritu y es vida. Por esa razón es que debemos nosotros hoy en día tratar la manera de obedecer y guardar la palabra del Señor. Porque en este mundo usted va a escuchar muchas formas de
obedecer la palabra del Señor. ¿Y qué quiero decir cuando digo muchas formas de obedecer? Es que a la palabra de Dios muchas veces le añadimos y en otras ocasiones le quitamos. ¿En qué sentido podemos nosotros añadirle a la palabra de Dios? Estableciendo normas de hombres, como los fariseos hacían. Que, por ejemplo, cuando se hablaba del día sábado, la ley de Moisés decía, guardarás el día de reposo. Eso es lo que decía. Ustedes van a suspender todo tipo de actividad y solo eso. Pero vinieron los ingratos y dijeron, no, ustedes pueden nomás caminar 400 metros. De ahí ya no pueden pasar. Pero la palabra de Dios no decía eso. Pero ellos habían establecido, no van a poder caminar más de 400 metros. O sea que si caminaban 100 metros o 200 metros no había problema. Pero, ¿qué pasaba con esa norma que ellos habían establecido? Estaban invalidando el mandamiento del Señor. Por eso Jesús les dijo, ustedes por vuestras tradiciones invalidan el mandamiento del Padre. Entonces tengamos cuidado, que nos alaben más por nuestras normas que por la palabra del Señor. Porque es muy diferente es que digan estos hermanos, predican la sana doctrina de la Escritura, a que digan estos hermanos, son conservadores de sus estatutos. Es muy diferente. Por eso digo, tengamos cuidado con la fama que se corre. Y procuremos que no vayamos a estar muertos delante del Señor. Pero el Señor le dice, pero arrepiéntete también. Porque no solamente le dice que se acuerde de lo que ha recibido y oído. Dice, guárdalo y arrepiéntete. Porque si no se arrepentían, entonces el Espíritu de Dios no podía darles vida. No podía darles vida. Porque el arrepentimiento es la clave. En que usted notará en casi todas las cartas que se escriben a estas iglesias, a todas les dice el Señor, arrepiéntete. No hay ninguna iglesia al que el Señor no le diga, arrepiéntete. A todas les dice, arrepiéntete. A todas les dice, arrepiéntete. Y a esta que estaba muerta le dice, arrepiéntete. Pero primero le dice, acuérdate lo que recibieron y lo que oyeron. Y después dice, guárdalos y arrepiéntete. Y aquí viene una advertencia seria si no se querían arrepentir. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No se está refiriendo, hermanos, a la venida del Señor, como algunos quizás podrían estar pensando, sino que aquí la expresión vendré a ti como ladrón se está refiriendo al juicio que el Señor le tenía preparada a esta iglesia si no se arrepentían. Que por la historia podemos conocer que la mayoría de iglesias de las que se mencionan aquí en Apocalipsis, ya no todas permanecen hasta el día de hoy. Muchas iglesias dejaron de existir. ¿Qué da a entender eso? Que los juicios que el Señor anuncia a cada iglesia, los cumplió. Los cumplió. Porque de todas estas 7 iglesias, solo como 2 permanecen hasta el día de hoy. Pero ya las demás quedaron en la historia. Esto de entender que lo que el Señor advierte, lo cumple. Aquí le está advirtiendo que si no se arrepentían, el Señor vendría a ellos como ladrón, es decir, hablando ya de juicio. Y esta iglesia, esta de Sardis, en nuestros días, ya no existe. ¿Qué da a entender eso? Que no se arrepintieron. Que no recordaron la palabra que oyeron,
ni mucho menos la guardaron. Es decir, que ellos siguieron creyéndose que estaban vivos. Siguieron prestando atención a la fama que se oía de ellos. Por eso les digo, esto es peligroso, hermanos, lo que se dice de nosotros, hablando en términos de fama, términos de apariencia, términos de presentación. Porque nos podemos confundir. E incluso, hermano, Samuel, que era un profeta de Dios, se confundió, se engañó a sí mismo. Cuando el Señor lo mandó a buscar el rey para Israel, él, cuando ve a los hijos de Isaí, al primero que ve fortachón, que lo ve lleno de músculos, alto, doble, él dijo: este es el rey que el Señor ha escogido. Pero ¿qué le dijo el Señor? Samuel, tú miras lo que está a la vista, pero yo miro lo que tú no puedes ver, le dijo. Porque yo veo el corazón y las intenciones del hombre. Así que tengamos cuidado, hermanos, que por la apariencia nos estemos confundiendo en pensar que andamos bien. Porque puede ser que por cuidar más nuestra apariencia, el Espíritu de Dios nos abandone. Y ahí completamente, hermanos, si el Espíritu de Dios nos abandona, estamos muertos. Así como lo oye, sin Espíritu Santo, la persona está muerta. Ahora, después que el Señor le dice esto, anunciándoles que si no se arrepienten, los visitaría para hacerles juicio. Pero como usted sabe que en cada iglesia hay siempre un grupo de personas que se guarda para el Señor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, personas que no se dejaron llevar por la fama. Personas que eran humildes. Personas que eran sinceras. Personas que no eran hipócritas. Porque si estos eran humildes, aquellos eran altivos. Si estos eran sinceros, aquellos eran hipócritas. Porque llega un punto cuando la persona se cree tanto que se vuelve de doble ánimo. Lo saluda a usted bien tranquilo, pero en su corazón, para usted no es nada. Le dice: Dios le bendiga, siervo. ¿Cómo lo usó el Señor? Pero en su corazón está diciendo: si supiera que este no es nada. Pues sí, porque el creerse más que el otro llega a esa circunstancia. Pero estos se habían guardado para el Señor, es decir, eran humildes. Ellos no se preocupaban por la apariencia, en el sentido de que se interesaban más primero por lo del corazón. ¿Y qué es lo que el Señor pide del corazón? Bueno, pide misericordia, pide justicia, pide sinceridad, pide honestidad, pide verdad, que no haya mentira en nosotros. Porque cuántas personas no hemos sabido, hermanos, y no vamos a dejar mentir esto, que delante de aquí han aparentado santidad delante del Señor, pero son conocidos como personas que les gusta mentir. No, pero usted vaya a preguntarle, es un hombre que guarda la sana doctrina. Lo que no sabe él es que él está enlistado allá en Apocalipsis 20, todos los que van al lago de fuego, y los mentirosos, dice. Pero tienes unas personas de Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso dice el Señor, estos son dignos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos es la tierra. O, en una versión más nueva, porque de ellos es la herencia. Porque el Señor aquí está diciendo, porque son dignas estas personas. Ahora dígame usted, ¿crees que una persona que sea hipócrita es digna? ¿Una persona que le gusta practicar la mentira cree que es digna? No. ¿Una persona que aborrece a su hermano cree que es digna? No, hermanos. Pero estas son las personas que no se habían contaminado. Y por eso el Señor les dice, andarán conmigo con vestiduras blancas. Esta expresión se ve bastante en Apocalipsis. Por ejemplo, el Señor dice en una referencia, aquí mismo en Apocalipsis, que las vestiduras blancas representan las acciones justas de los santos. Acciones justas, no acciones injustas. Acciones justas de los santos. Ahora bien, el que venciere, ahora el Señor pasa a motivar, a decirle a estos hermanos que no se han contaminado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esta ciudad donde habitaba esta iglesia, en Sardis, uno de los mayores comercios era el bordado de vestiduras. Es decir, que era una industria de fábricas que se encargaban de hacer vestidos. Y es por eso que el Señor usa este ejemplo para ellos. Hablarles de vestiduras blancas. Ahora bien, conociendo que esta iglesia era comerciante en eso, porque había muchos hermanos que podían bordar, y Dios bendiga a las hermanas, que hay muchas que practican eso, el oficio de la sastrería. Eso era muy parecido como practicaban en Sardis. Allá hacían vestidos. Hoy en día hacen también vestidos, hacen ropa. Entonces a estos hermanos que le está diciendo el Señor que el que venza será vestido de vestiduras blancas. En el tiempo antiguo, en esta ciudad específicamente, habían personas que usaban vestiduras blancas. Y solo se usaban en dos tipos de fiesta. Uno, cuando se iban a celebrar una gran victoria de algo que habían obtenido. Y dos, cuando había una boda. Todos los que eran invitados llegaban con vestiduras blancas a ese lugar, a donde eran invitados. Ahora, una vez que le he dicho esto, ¿qué entiende ahora cuando el Señor dice que serán vestidos de vestiduras blancas? Que tiene derecho a entrar a las cenas de las bodas del Cordero. Porque en esa ciudad, los que asistían a bodas, que eran invitados a bodas, se ponían una vestidura blanca. Solo me acuerdo cuando el Señor contó la parábola de las bodas. Y el Señor ve a un invitado que no estaba vestido de bodas. Es decir, no tenía esa vestidura. Y él le pregunta, amigo, ¿cómo entraste? Sin estar vestido de bodas. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a que lo agarraran y lo echaran a las tinieblas de afuera. Ahora bien, todo el que vence, cuando dice el Señor que será vestido con vestiduras blancas, quiere decir que se ha ganado el pase para estar en las cenas de las bodas del Cordero. Yo pregunto, ¿queremos estar
en las bodas del Cordero. Entonces tenemos que vencer para que seamos vestidos con estas vestiduras blancas y ser participantes de esas bodas. Otro más, no borraré su nombre del libro de la vida. No dice, borraré el nombre que en ese tiempo es escrito. Dice, no borraré. Está en presente la expresión. Toda persona que confiesa a Jesús y cree en Él y le recibe en su corazón, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y si es una persona que le es fiel al Señor, su nombre ahí está. Nadie se lo puede borrar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Tu nombre ahí está. Nadie lo puede borrar. Porque eso es lo que dice el Señor. Y no borraré, dice, su nombre del libro de la vida. El Señor no lo borra. Bueno, Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién se lo va a borrar? Nadie. Si la única forma que su nombre, no dice borraré, sino que la única forma que su nombre no está escrito, porque son dos cosas diferentes. Una que se escriba o otra que no se escriba. Porque mucho se habla de que si su nombre se puede borrar. Es que si su nombre se borra es porque nunca creyó en Jesús. No sé si me entendió. Tal vez alguno pensará ahorita lo que pasó en el desierto, en el Sinaí, cuando el Señor le dijo cuando Moisés le dijo al Señor, ráeme a mí del libro de la vida. Pero no es el mismo, pero ese no es el mismo libro que se está mencionando aquí. Es otro libro. Y como recuerda que al final de Apocalipsis se habla que se abrirán libros. No dice se abrirá un libro, se abrirán libros. Y entre ellos dice el libro de la vida. Es muy diferente. Pero lo que quiero decir es que si usted ha creído verdaderamente en Jesús, su nombre ahí está escrito. Y no tema porque nadie se lo va a borrar. La única forma que su nombre no esté escrito y está en la iglesia es que usted no haya creído de corazón. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí está. Otra dicha de parte del Señor. ¿Cómo se sentirá usted que Jesús diga, Padre, aquí está este siervo que luchó hasta el final, que venció, y es un hijo por el cual yo di mi vida? ¿No cree que será hermoso que el Señor nos confiese delante del Padre? Es decir, que Jesús no se avergonzará de decir que somos hijos de Dios. Eso será hermoso. Que Jesús se dirija a nosotros con aquella felicidad, con aquella dicha, en reconocer que somos hijos de Dios. Y más que nuestro Padre nos llame hijos en ese lugar. Y bueno, termina el mensaje, como siempre, una exhortación a tomar en cuenta el consejo que se ha dado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Oír lo que el Espíritu dice en esta hora. Pero por supuesto la expresión oír significa acción. ¿Y qué quiere decir acción? Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Así es que hoy hemos aprendido que el dejarnos llevar por el qué dirán, podemos acabar en muerte delante del Señor. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que el Señor dice, arrepiéntete
porque todavía hay tiempo. Y sobre todo, que no perdamos la humildad, la sencillez, la sinceridad. Porque si no están estas cosas en nosotros, estos contribuirán a que nos creamos más que otros hermanos de la congregación, creernos más santos. Incluso hasta para saludar se ve esa diferencia. El hermano, tal vez el hermanito todo gozoso, con alegría, se acerca al hermano a saludar. Hermanito, Dios le bendiga. El hermano, amén. Todo serio. Algo otros ni permiten que el hermanito se le acerque, solo dice, amén, hermano. Ya con eso le cortó que el hermano pueda llegar a saludar. Algo otros son más, algo otros lo ven en la calle ni lo saludan. O sea, hasta ese punto ha llegado la iglesia del Señor. Pero delante del Señor, ¿cómo están estos hermanos? ¿Están muertos? Porque el Espíritu de Dios no puede albergar en un cuerpo así. No puede habitar el Espíritu Santo. Bueno, peor, como dice la Escritura, a donde hay iras y contiendas, no mora el Espíritu Santo. Así que en esta tarde le damos gracias al Señor por el consejo, pero el tiempo está avanzando. Que el Señor le bendiga.